La respuesta del espejo: ¿cuáles son las marcas de un corazón que ha sido cambiado radicalmente por la gracia de Dios? Si confiamos en Cristo, ¿cómo debería ser nuestro corazón? No se trata simplemente de un comportamiento moralmente virtuoso. Es muy posible hacer todo tipo de cosas moralmente virtuosas cuando nuestro corazón está lleno de miedo, orgullo o deseo de poder. Estamos hablando de corazones que han sido cambiados, de raíz, por la gracia de Dios, y cómo se ve eso en la vida real. Nos centraremos en una sección de la primera carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 3, 21, 4, 7. Entonces, no más jactancia sobre los hombres. Todas las cosas son tuyas, ya sea Pablo, Epoulos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todas son tuyas, y tú eres de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, los hombres deben considerarnos como siervos de Cristo y como aquellos a quienes se han confiado las cosas secretas de Dios. Ahora se requiere que aquellos a quienes se les ha otorgado una confianza demuestren fidelidad. Me importa muy poco si soy juzgado por usted o por cualquier tribunal humano, de hecho, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Mi conciencia está limpia, pero eso no me hace inocente. El Señor es quien me juzga. Por tanto, no juzguéis nada antes del tiempo señalado, espera hasta el Señor viene. Él sacará a la luz lo que está escondido en las tinieblas y expondrá los motivos del corazón de los hombres. En ese momento cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora bien, hermanos, me he aplicado estas cosas a mí y a Epoulos para beneficio de ustedes, para que puedan aprender de nosotros el significado del dicho, no vayan más allá de lo que está escrito. Entonces no se enorgullecerá de un hombre frente a otro. ¿Por qué? ¿Quién te hace diferente de los demás? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibió, ¿por qué se jacta como si no lo hubiera recibido? 1 Corintios 3, 21, 4, 7. La iglesia de Corinto estaba llena de división. Originalmente lo había plantado Pablo. Pero, como vemos en las referencias a Epoulos y Cefas, otros evangelistas habían llegado a Corinto más tarde. Como resultado, diferentes personas tenían conexiones con diferentes ministros prominentes. Entonces, una persona fue guiada y discipulada por Pablo, otra fue guiada y nombrada en el liderazgo por Epoulos y así sucesivamente. En lugar de que todos estén felices de tener una relación con Pablo o con Epoulos, estas relaciones son ahora la base del juego de poder. Han surgido partidos y las divisiones están destrozando la iglesia. Una persona argumenta que debería ser el líder porque fue discipulado por Pablo, el San Pablo. Y otro afirma tener una relación particular con algún otro ministro prominente. Y así. En este pasaje, Pablo muestra que la causa fundamental de la división es el orgullo y la jactancia. Esa es la razón por la que no podemos llevarnos bien, la razón por la que no hay paz en el mundo y la razón por la que no podemos vivir en paz unos con otros. Echar un vistazo. El versículo 21 comienza con no más jactancia, el capítulo 4, 7 dice, ¿por qué te jactas? Y observe especialmente el versículo 6 donde les insta a no enorgullecerse de un hombre frente a otro. Sin orgullo, sin jactancia, dice Paul. Así que buscamos el rasgo de la humildad. Y eso significa que nos adentramos en el interesante tema de la autoestima. Hasta el siglo XX, las culturas tradicionales siempre creyeron que una visión demasiado elevada de uno mismo era la causa fundamental de todo el mal en el mundo. ¿Cuál es la razón de la mayor parte de la delincuencia y la violencia en el mundo? ¿Por qué se abusa de la gente? ¿Por qué la gente es cruel? ¿Por qué la gente hace las cosas malas que hace? Tradicionalmente, la respuesta era arrogancia, la palabra griega que significa orgullo o una visión demasiado alta de uno mismo. Tradicionalmente, esa era la razón por la que la gente se portaba mal. Pero, en nuestra cultura occidental moderna, hemos desarrollado un consenso cultural totalmente opuesto. La base de la educación contemporánea, la forma en que tratamos a los presos encarcelados, el fundamento de la mayoría de la legislación moderna y el punto de partida para el asesoramiento moderno es exactamente lo opuesto al consenso tradicional.
Nuestra creencia hoy en día, y está profundamente arraigada en todo, es que las personas se portan mal por falta de autoestima y porque tienen una visión demasiado baja de sí mismas. Por ejemplo, la razón por la que los maridos golpean a sus esposas y la razón por la que las personas son criminales es porque tienen una visión demasiado baja de sí mismos. La gente solía pensar que era porque tenían una visión demasiado alta de sí mismos y tenían demasiada autoestima. Ahora lo decimos porque tenemos muy poca autoestima. Hace unos años, apareció un artículo en la revista New York Times de la psicóloga Lauren Slater titulado El problema de la autoestima. No fue un artículo innovador o un rayo de la nada. Simplemente estaba comenzando a informar sobre lo que los expertos han sabido durante años. Lo significativo que dice es que no hay evidencia de que la baja autoestima sea un gran problema en la sociedad. Cita 3 estudios actuales sobre el tema de la autoestima, todos los cuales llegan a esta conclusión y afirma que las personas con alta autoestima representan una mayor amenaza para quienes las rodean que las personas con baja autoestima y sentirse mal consigo mismo no es la fuente de los problemas sociales más grandes y costosos de nuestro país. Sería divertido explicar cómo funciona y por qué funciona, etc. Pero, por ahora, digamos que tiene razón cuando dice que nos llevará años y años aceptar esto. Está tan profundamente arraigado en nuestra psique que la falta de autoestima es la razón por la que existe la adicción a las drogas, la razón por la que hay delitos, golpes a la esposa, etc. Slater dice que esta perspectiva tardará una eternidad en cambiar. Verá, lo que pasa con la teoría de la mala conducta de la baja autoestima, es que es muy atractiva. No es necesario realizar juicios morales para abordar los problemas de la sociedad. Todo lo que tienes que hacer es apoyar a las personas y fortalecerlas. En las culturas tradicionales, la forma en que se enfrentaba a estos problemas era reprimir a las personas, condenarlas y llamarlas malas. Lo intrigante de este pasaje de 1 Corintios es que nos da un enfoque de la autoestima, un enfoque del yo y una forma de vernos a nosotros mismos que es absolutamente diferente de las culturas contemporáneas tradicionales y modernas posmodernas. Totalmente diferente. Las 3 cosas que Pablo nos muestra aquí son, la condición natural del ego humano. El sentido de sí mismo transformado. ¿Cómo conseguir ese sentido de sí mismo transformado? 1. La condición natural del ego humano. En el versículo 6, Pablo insta a los corintios a no tener más orgullo de una persona que de otra. Nada nuevo, podemos pensar. Por supuesto que el orgullo es inapropiado. Pero debemos darnos cuenta de que la palabra que Pablo usa aquí para orgullo no es la palabra arrogancia normal para orgullo, sino fisio. Es una palabra inusual. Paul lo usa aquí y otras 5 veces en este libro en particular y una vez en Colosenses 2. No lo encontrará en ningún otro lugar de la Biblia ya que solo lo usa Pablo. Muchos comentaristas ahora se dan cuenta de que es un tema especial de Pablo. Al usar esta palabra en particular, Pablo está tratando de enseñarles a estos corintios algo sobre el ego humano. Esta palabra que se usa aquí para orgullo significa literalmente estar demasiado inflado, hinchado, distendido más allá de su tamaño adecuado. Está relacionado con la palabra fuelle. Es muy evocador. Me recuerda una imagen bastante dolorosa de un órgano del cuerpo humano, un órgano que está distendido debido a que se ha bombeado tanto aire. Tanto aire, que está demasiado inflado y listo para estallar. Está hinchado, inflamado y extendido más allá de su tamaño adecuado. Y esa, dice Paul, es la condición del ego humano natural. Debido a que es una metáfora tan evocadora e interesante, creo que se supone que debemos reflexionar sobre la imagen y sobre lo que Paul está tratando de decir. Quizás pueda decirlo de esta manera, creo que la imagen sugiere 4 cosas sobre la condición natural del ego humano, que está vacío, doloroso, ocupado y frágil. Primero, vacío. La imagen apunta al hecho de que hay un vacío en el centro del ego humano. El ego que está hinchado y sobreinflado no tiene nada en su centro. Está vacío. En su libro Sickness and Death, Søren Kierkegaard dice, es el estado normal del corazón humano tratar de construir su identidad alrededor de algo además de Dios.
El orgullo espiritual es la ilusión de que somos competentes para dirigir nuestras propias vidas, lograr nuestro propio sentido de autoestima y encontrar un propósito lo suficientemente grande como para darnos sentido a la vida sin Dios. Søren Kierkegaard dice que el ego humano normal se basa en algo además de Dios. Busca algo que le dé un sentido de valía, un sentido de especialidad y un sentido de propósito y se basa en eso. Y, por supuesto, como se nos recuerda a menudo, si intenta poner algo en el medio del lugar que originalmente fue hecho para Dios, será demasiado pequeño. Va a sonar ahí dentro. Entonces, lo primero sobre el ego humano es que está vacío. Y, en segundo lugar, también es doloroso. Un ego distendido y sobreinflado es doloroso. ¿Alguna vez ha pensado en el hecho de que no nota su cuerpo hasta que algo anda mal en él? Cuando caminamos, generalmente no pensamos en lo fantásticos que se sienten nuestros dedos de los pies. O cuán brillantemente están funcionando nuestros codos hoy. Solo pensaríamos así si anteriormente hubiera habido algún problema con ellos. Esto se debe a que las partes de nuestro cuerpo solo llaman la atención sobre sí mismas si algo anda mal con ellas. El ego a menudo duele. Eso es porque tiene algo increíblemente mal. Algo increíblemente mal con eso. Siempre está llamando la atención sobre sí mismo, lo hace todos los días. Siempre nos hace pensar en cómo nos vemos y cómo nos tratan. La gente a veces dice que sus sentimientos están heridos. Pero nuestros sentimientos no pueden ser heridos. Es el ego lo que duele, mi sentido de mí mismo, mi identidad. ¿Nuestros sentimientos están bien? Es mi ego el que duele. Caminar no me lastima los dedos de los pies a menos que ya haya algo mal en ellos. Mi ego no dolería a menos que hubiera algo terriblemente mal en él. Piénsalo. Es muy difícil pasar un día entero sin sentirnos desairados o ignorados o sin sentirnos estúpidos o desanimados. Eso es porque hay algo mal en mi ego. Hay algo mal con mi identidad. Hay algo mal en mi sentido del yo. Nunca es feliz. Siempre está llamando la atención sobre sí mismo. Entonces, en primer lugar, está vacío. En segundo lugar, debido a que es como un estómago hinchado que se distiende, también es doloroso. Y, en tercer lugar, el ego está increíblemente ocupado, en otras palabras, siempre está llamando la atención sobre sí mismo. Está increíblemente ocupado tratando de llenar el vacío. Y está increíblemente ocupado haciendo dos cosas en particular, comparar y jactarse. Puedes verlos a ambos en el pasaje. En primer lugar, observe en el versículo 6 que no hay un punto final después de la palabra orgullo. Pablo no dice, entonces no te enorgullecerás. No, él dice, entonces no te enorgullecerás de un hombre frente a otro. Esa es la esencia misma de lo que significa tener un ego humano normal. La forma en que el ego humano normal intenta llenar su vacío y lidiar con su malestar es comparándose con otras personas. Todo el tiempo. En su famoso capítulo sobre el orgullo por el mero cristianismo, C.S. Lewis señala que el orgullo es competitivo por naturaleza. Es la competitividad lo que está en el corazón del orgullo. El orgullo no obtiene placer de tener algo, solo de tener más que la otra persona. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente o atractiva, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. Si todos los demás se hicieran igualmente ricos, inteligentes o guapos, no habría nada de qué enorgullecerse. En otras palabras, solo estamos orgullosos de ser más exitosos, más inteligentes o más guapos que la otra persona, y cuando estamos en presencia de alguien que es más exitoso, inteligente y guapo que nosotros, perdemos todo placer en lo que tuvimos. Eso es porque realmente no nos gustó. Estamos orgullosos de ello. Como dice Lewis, el orgullo es el placer de tener más que la otra persona. El orgullo es el placer de ser más que la próxima persona. Lust puede conducir a un hombre a dormir con una mujer hermosa, pero al menos la lujuria le hace desear su
El orgullo lleva a un hombre a dormir con una mujer hermosa solo para demostrar que puede hacerlo y para demostrar que puede hacerlo por encima de los demás. El orgullo destruye la capacidad de disfrutar de ella. Cuando estaba en la escuela, mi madre me decía cosas como, sabes, cariño, deberías unirte al club de ajedrez. Yo diría, mamá, odio el ajedrez. Sí, lo sé, decía, pero quedará muy bien en tu solicitud de ingreso a la universidad. Lo intentaría de nuevo. ¿No alimentan a las personas sin hogar y hambrientas del centro todos los sábados por la mañana? ¿Por qué no te ofreces como voluntario para eso? Mamá, decía, odio ese tipo de cosas. Obtendría la misma respuesta, lo sé, cariño, pero quedaría muy bien en tu solicitud de ingreso a la universidad. Entonces, en la escuela, hice todo tipo de cosas que no tenía ningún interés en hacer por ellos mismos. Simplemente estaba armando un currículum. Eso es lo que nuestros egos hacen todo el tiempo. Hacer trabajos que no nos agradan, hacer dietas que no nos agradan. Hacer todo tipo de cosas, no por el placer de hacerlas, sino porque estamos intentando armar un currículum vitae impresionante. Al compararnos con otras personas y tratar de hacernos ver mejor que los demás, nos jactamos. Tratar de recomendarnos a nosotros mismos, intentar crear un currículum de autoestima porque estamos desesperados por llenar nuestra sensación de insuficiencia y vacío. El ego está tan ocupado todo el tiempo. Y por último, además de vacío, doloroso y ocupado, el ego es frágil. Esto se debe a que cualquier cosa que esté demasiado inflada está en peligro inminente de desinflarse, como un globo demasiado inflado. Si estamos inflados por el aire y no llenos de algo sólido, entonces estar demasiado inflados o desinflados se reduce a lo mismo. Un complejo de superioridad y un complejo de inferioridad son básicamente lo mismo. Ambos son resultados de estar inflados en exceso. La persona con el complejo de superioridad está sobreinflada y en peligro de desinflarse, la persona con complejo de inferioridad ya está desinflada. Alguien con un complejo de inferioridad te dirá que se odia a sí mismo y se dirá a sí mismo que se odia a sí mismo. Están desinflados. Estar desinflado significa que anteriormente estaba inflado. Desinflado o en peligro inminente de desinflado, todo es lo mismo. Y hace que el ego sea frágil, vacío, doloroso, ajetreado y, por tanto, frágil. Déjame darte un ejemplo perfecto de esto. No estoy tratando de levantarla por ser peor que otras personas en absoluto. De hecho, muestra una tremenda conciencia de sí misma y yo la admiro mucho. Pero, si quieres un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando, aquí tienes un extracto de una entrevista con Madonna en la revista Vogue de hace algún tiempo donde ella habla de su carrera. Esto es lo que ella dice: mi impulso en la vida proviene del miedo a ser mediocre. Eso siempre me empuja. Dejo atrás un hechizo y me descubro a mí mismo como un ser humano especial, pero luego siento que sigo siendo mediocre y poco interesante a menos que haga otra cosa. Porque aunque me he convertido en alguien, todavía tengo que demostrar que soy alguien. Mi lucha nunca ha terminado y supongo que nunca lo hará. Les diré una cosa, Madonna se conoce a sí misma mejor de lo que la mayoría de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cada vez que logra algo, este es el tipo de pensamientos que tiene: ahora tengo el veredicto de que soy alguien. Pero al día siguiente, me doy cuenta de que, a menos que continúe, no lo soy. Mi ego no se puede satisfacer. Mi sentido de mí mismo, mi deseo de autoestima, mi necesidad de estar seguro de que soy alguien, no se cumple. Sigo pensando que lo he ganado por lo que la gente ha dicho sobre mí y lo que han escrito las revistas y los periódicos. Pero al día siguiente, tengo que ir a buscar a otro lado. ¿Por qué? Porque mi ego es insaciable. Es un agujero negro. No importa cuánto le eche, el armario está vacío. Sigo poniendo todo tipo de cosas en él todas las mañanas, alimentándolo, y la noche siguiente está desnudo. Me he convertido en alguien, pero todavía necesito convertirme en alguien. Podríamos sentirnos tentados a pensar que es neurótica.
No, ella se conoce a sí misma. Ella está por delante de la mayoría de nosotros. Ese es el estado normal del yo humano. Es de lo que Pablo les está hablando a los corintios. Todas estas personas que se pelean por él y afirman tener una relación especial con él están mostrando un enorme orgullo. No pueden disfrutar del hecho de que conocen a Pablo. Tienen que usar su relación con él para competir entre sí en la iglesia. Pablo quiere que sepan la diferencia que hace el Evangelio y cómo el Evangelio ha transformado las cosas para él. Mire los versículos 3 y 4. Les muestra cómo el Evangelio ha transformado su sentido de autoestima y su identidad. Su ego opera ahora de una manera completamente diferente.